Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Páez y en las próximas semanas que vienen vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, pero hoy vamos a tomar una introducción a este libro. Me recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito. Y antes de comenzar vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra y estar con nosotros durante este estudio bíblico. Te pido, Señor, que tú tomes control de todo que enseñamos en este momento, Señor, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona que está escuchando podrá profundamente recibir de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Gracias de nuevo de estar aquí conmigo en este día. Y como les he dicho, en estas semanas que vienen vamos a estar viendo y estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Algo con mucha intensidad. Ahora, el libro de Apocalipsis, si no lo sabe, es un libro simbólico que emplea un lenguaje apocalíptico, así hablando sobre los últimos tiempos. Es el último libro del Nuevo Testamento y la última profecía que recibimos de Dios que fue escrito para nosotros. Entonces, por eso se hace muy interesante. Es el último libro y la última profecía que recibimos. Así que antes de iniciar ese estudio, de comenzar a leer la palabra, sería bueno ver algunos antecedentes para saber a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, eso será nuestro enfoque para el día de hoy y ya la semana que viene vamos a comenzar a leer el libro de Apocalipsis. Ok, entonces, en comenzando el libro, cuando queremos saber más detalles, primeramente queremos saber el autor. El autor del libro de Apocalipsis parece que es Juan el Apóstol. Pues al mínimo así lo decimos en inglés, John the Apostle, pero es el apóstol Juan, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es Juan? Pues primeramente si vamos a Apocalipsis 1:9, vemos que dice yo, Juan, vuestro hermano, entonces sigue diciendo algo. Pero aquí él está diciendo que él es Juan, dice yo, Juan. Ahora puedes decir, pues, ok, sabemos que es un Juan, pero ¿cuál Juan es? Hay muchos Juanes en la Biblia, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que el autor de este libro es el apóstol Juan, basándose en su estilo de escritura, en las descripciones que de cuando escribe este libro. Entonces, sin embargo, a partir de ciertos paralelismos entre el Evangelio de Juan y Apocalipsis, resulta fácil concluir que esto fue escrito del apóstol Juan. Unos ejemplos que podemos ver, si vamos a Juan 1:1, vamos a ver que él describe a Jesús como el Verbo. Dice, en el principio él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, solo en el Evangelio de Juan vemos que Jesús es referido como el Verbo. Ningún otro evangelio de Mateo, de Marcos o de Lucas, ellos no refieren a Jesús como el Verbo, pero Juan sí. Y entonces en Apocalipsis 19:13 vemos que Jesús se describe como el Verbo de nuevo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces ahí nos da una evidencia que este libro fue escrito por el apóstol Juan. También solo en el Evangelio de Juan y en Apocalipsis se hace referencia a Jesucristo como el Cordero.
el Cordero. Si vamos a Juan 1:29, si se acuerda, dice el siguiente día vio Juan a Jesús, y este es Juan el Bautista. Dice Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, eso no lo vemos en los otros evangelios. Pero en Apocalipsis lo vemos de nuevo que dice, cuando hubo tornado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pero aquí dice del Cordero. Entonces esto nomás es evidencia enseñando que fue el apóstol Juan que escribió este libro. Entonces ya sabemos, al estudiar este libro es bueno saber y comprender que Juan, que es el apóstol, conoció a Jesús. Es el mismo que conoció a Jesús, que caminó con Jesús y vio a Jesús en persona. Eso nos ayuda a entender cuando él recibe esta revelación. Él ya conocía a Jesús y conocía cómo era y quién era y todo lo que era Jesús, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que Juan fue el último apóstol que vivió. Para entonces él era un anciano en este tiempo cuando fue escrito, y él fue el último que vivió de todos los apóstoles. Cuando lo escribió este libro de Apocalipsis, parece que él estaba en exilio en la isla de Patmos. La isla de Patmos. Aquí es una mapa. Acá está Jerusalén. Entonces si vamos al este, Patmos es una isla bien pequeña aquí. Entonces él estaba ahí, pero estaba en exilio. Lo habían desterrado ahí por negarse a adorar al emperador como a un dios, y también porque predicaba activamente sobre Cristo. Entonces lo forzaron que fuera a Patmos. Y lo puedes ver cuando ves Apocalipsis 1:9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice, ¿dónde estaba? Dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces ahí estaba el apóstol, y ahí es donde escribió este libro, porque mientras que estaba allí, él recibió una serie de visiones que pues exponían la historia futura del mundo. Y ahora, ¿en qué años fue escrito? Pues hacia el 96 después de Cristo. Ahora, algunos opinan que pudo haberse escrito antes, pero basándose en ciertos indicios sobre diversos acontecimientos, la opinión predominante es que esto fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, durante la última etapa del reinado de Domiciano en Roma. Ahora, asimismo, la decadencia espiritual de las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis constituye un argumento a favor de que este libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Y ahora, si queremos ver el tema, ¿qué es el tema mayor de este libro? ¿De qué se trata? Ya sabemos que es Apocalipsis, ¿verdad? Pero simplemente tienes que ir al primer versículo para saber de qué se trata este libro, por qué fue escrito. Y vamos a Apocalipsis 1:1, dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Este libro tiene como objetivo revelar a Jesús a los habitantes del mundo en los últimos días. Entonces de eso se trata, y en diferentes maneras se revela Jesús y las cosas que pasarán en los últimos tiempos. Ahora, la palabra Apocalipsis viene del término griego que es Apocalipsis, nomás escrito un poco diferente, pero eso significa revelar o desvelar. Entonces la palabra griega de la palabra Apocalipsis es casi similar a Apocalipsis, pero eso significa revelar o desvelar.
Y esto simboliza el acto de retirar un velo para revelar algo previamente desconocido, como la verdad divina, quien es Jesucristo, y también revelar acontecimientos futuros. Y hay que entender que estas palabras no provienen de Juan, sino de Dios, quien le revela a Juan lo que se debe revelar al pueblo. Y a lo largo de este libro, mientras que lo estudiamos, vamos a ver que Jesús es retratado como en diferentes maneras. Hay diferentes descripciones de Jesús durante este libro y los quiero ver ahorita. Vamos a ver que Él es descrito como el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y la omega. Él es el todopoderoso. Él es con voz potente o tiene voz potente como de trompeta. Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él es el santo y verdadero. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Cordero. Él es el Mesías que reinará por los siglos de los siglos. Él es el Verbo de Dios, el Rey de reyes y el Señor de señores, y la raíz y el descendiente de David, la resplandeciente estrella de la mañana. Okay, entonces eso mientras que lo leemos vamos a ver esas descripciones de Jesús. Ahora, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Pues ya vemos más o menos qué se va a enseñar o qué se va a mostrar o qué vamos a leer en este libro. Pero también este libro, ante todo, ya sabemos que es una revelación acerca de Jesucristo. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios, resucitado y glorificado que ministra a las iglesias. Además de la revelación de Jesucristo, el otro tema principal de Apocalipsis es mostrar lo que sucederá en los últimos días. A este se le denomina en teología la palabra escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. ¿Okay? Las cosas postreras o de los tiempos finales. Otras cosas que vamos a aprender es de las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia. Quiero poner eso. Vamos a leer de esto. Ya a lo mejor estás familiar con esto. Las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas 7 iglesias se encuentran en donde hoy en día es Turquía. Podemos ver aquí hoy en día es Turquía, pero aquí muestra las 7 iglesias que se refiere y a quien escribe Juan, el apóstol Juan. Ahora, otras cosas que vamos a ver durante este libro de Apocalipsis, sin meternos con mucho detalle, pero veremos los 7 sellos. Vamos a ver las 7 trompetas. Vamos a hablar o leer sobre los 2 testigos. Vamos a leer sobre la bestia del mar, sobre la marca de la bestia. Vamos a ver sobre los 144,000, sobre la ira de las 7 copas, que son las 7 copas de ira, perdón. Hablaremos sobre la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón, y veremos que todas cosas son hechas nuevas. Y en todo eso también vamos a ver la destrucción de Satanás, ¿verdad? El reino terrenal de 1000 años de Cristo también. Y también vamos a observar el frecuente uso del número 7, porque lo vamos a ver muchas veces en Apocalipsis. Y pues sabemos que simbólicamente en la Biblia el número 7 representa la plenitud y la perfección. Entonces tenemos estas cosas que vamos a ver.
Entonces, antes de terminar hoy, la cosa, yo diría, más importante para saber antes de comenzar a leer son cómo interpretar este libro. Porque si comienzas a leerlo, si no tienes una perspectiva o entendimiento de cómo interpretar estas palabras, entonces te puedes perder muy fácil o puedes mal interpretarlo. Entonces puse unas reglas de interpretación para aplicar a este libro porque es muy simbólico y es importante comprender estas reglas. Pero esas reglas no solamente pertenecen para estudiar este libro Apocalipsis. Es algo que pues se puede usar a cualquier libro de la Biblia que uno lee. El primer ley o regla de la interpretación se dice la ley del sentido común. La ley del sentido común. Al estudiar las escrituras, si la interpretación al que se llega concuerda con el sentido común, pues la verdad es que no es necesario buscar más. Porque si dices, ok, algo suena como debe ser, pues eso es. Y a veces las personas intentan atribuir a las escrituras un significado que transciende lo que resulta lógico o razonable. Y no debe ser así. Por ejemplo, algunas interpretaciones modernas, liberales y progresistas describen la resurrección de Jesucristo como algo meramente simbólico. Dicen que Él resucitó, cuando Él resucitó no fue físico, pero simplemente simbólico. Ellos dicen que la resurrección de Jesús fue simplemente un despertar espiritual y que significa sin más convertirse en un nuevo ser. Pues sin embargo, esta postura puede refutarse fácilmente al leer los relatos bíblicos, como su cuerpo físico había desaparecido del sepulcro y como el apóstol Pablo enfatiza posteriormente que si Cristo no resucitó de entre los muertos, toda la predicación y la enseñanza habrían sido en vano. Que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, hablando de eso, ya podemos decir, ok, yo tengo confianza que Jesús literalmente resucitó. Y entonces la ley de... ya eso lo podemos ver en 1 Corintios. Hay que comenzar 15, con eso. Ahora la segunda es la ley de la doble referencia. Este se usa varias veces. Lo hemos visto y lo hemos... hemos hablado de eso en mis estudios. Entonces, ¿qué es la ley de la doble referencia? Pues es la tendencia de la profecía bíblica a referirse a veces a dos acontecimientos o personas simultáneamente. Uno relevante para la época general de la profecía y el otro relacionado con un futuro lejano. Por ejemplo, hemos hablado de cómo esto se aplica a la venida de Elías, según el libro de Malaquías. Sabemos que Juan el Bautista representó el cumplimiento parcial, pero más adelante habrá un cumplimiento completo. Por eso cuando le preguntan a Juan el Bautista si él es Elías, él dice que no, ¿verdad? Pero sí era un cumplimiento parcial. Entonces eso se aplica la ley de la doble referencia, uno parcial y uno después. Y en Apocalipsis vamos a ver que vemos la segunda cumplimiento, el completo de estas profecías. La tercera es la ley de la recurrencia. Aquí es donde se puede observar un mismo acontecimiento bíblico en dos o más ocasiones. Ojalá que pueda entender esto. La primera vez es posible que se describe en términos generales, a modo de resumen, y más adelante se vuelva a describir, pero con detalles más específicos.
Esto se aplica tanto a acontecimientos como a profecías. Por ejemplo, en Génesis 1 vemos que Dios creó al hombre y la mujer en el sexto día, mientras que en Génesis 2 encontramos el relato detallado de su creación. Si no se aplicará esta ley, uno podría llegar a pensar que Dios creó a más personas en el segundo capítulo. Entonces hay que saber cuándo las cosas se están recurriendo de nuevo. Entonces es la ley de la recurrencia. Y la última que debemos aplicar es la ley del contexto. Uno puede decir que este es el más importante. Esto significa que un pasaje bíblico debe entenderse dentro de los versículos, el libro y el entorno histórico que lo rodean para determinar su significado original. Sin estos puedes fácilmente malinterpretar y entenderás el significado de una palabra. Entonces hay que saber qué dicen los versículos alrededor de ese versículo, qué dice todo el capítulo, quién escribió el capítulo, a quién lo está escribiendo, y en esos puntos de histórico qué estaba pasando, ¿verdad? Y porque fácilmente uno puede malinterpretar una palabra, muy sencillo. Entonces la ley del contexto es muy importante seguir. Y pues usando estos 4 leyes de interpretación nos ayudará demasiado para entender lo que dice esta palabra. Y lo más importante es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabiendo qué es la verdad, pidiendo a Dios que nos revela qué es que Dios reveló al apóstol Juan. Si esto fue escrito para que nosotros lo leáramos y estudiarlo, es que Él quiere que nosotros conocemos lo que Él está diciendo. Y hay veces que el Señor lo hace un poco difícil para entender, para que nosotros nos podamos meter más a la palabra, escudriñarlo más, porque si uno quiere entender algo lo que dice y se ve que es más profundo, pues métete más, hay que investigar más. Y eso significa que tienes que hablar más con Dios. Y es algo bueno. Y es lo que yo creo que Dios quiere de nosotros, que hablaremos más con Él, estudiar y pedirle más a Él para entendimiento, ¿verdad? Y en esos modos o esas maneras vamos a estudiar este libro. Y como les digo, la próxima semana vamos a meternos viendo el capítulo 1 de Apocalipsis. Y pues con eso terminamos el programa de hoy, ¿verdad? No era tanto estudio, con más que todo una introducción a este libro. Pero ojalá que pudieran aprender algo de qué vamos a estar viendo y cómo lo debemos ver y saber más o menos quién escribió y cuándo fue escrito este libro de Apocalipsis. Y pues yo les digo que comiencen a leerlo. Y ya para que cuando comenzamos a estudiarlo, ya tienen una idea de qué estamos hablando. Y pues vamos a orar para darle gracias a Dios por este programa que nos dio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Vamos a comenzar este libro de Apocalipsis, Señor. Te pido que estés con nosotros, que nos ayudes y nos revelas la verdad en todo lo que estudiamos en estas semanas que vienen, Señor. Y te pido que tú nos guíes en todo, Señor, porque sin ti no lo podemos hacer, pero contigo todo lo podemos hacer y te damos gracias por eso. También te pido por cada persona que pudo estar conmigo en este día. Te pido que los toques grandemente en sus vidas, que tu presencia sea sentido ahí donde estén, Señor, para que puedan recibir más de ti, Señor, porque no hay nada mejor que estar en tu presencia. Y te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga. Dios los guarde. Gracias de nuevo de estar conmigo en este programa. Y pues en la que viene vamos a comenzar capítulo 1 de Apocalipsis. Pero en si entendieron algo, si les gustó, pueden dejar like, pueden dejar comentario, pueden compartirlo. Y si no lo han hecho, suscribe a nuestro canal. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Los vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.
Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó, tu amor a mí me salvó. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior